Muy buen día a todos, siendo las 9:30 de la mañana, eh, en punto. Deseando que ojalá estén todos muy bien en sus hogares, a todos nuestros invitados. Hoy día queremos dar nuestra primera charla virtual económica desde el grupo Zurich Chile, Administrador General de Fondos. Hoy día vamos a hablar justamente de lo que está ocurriendo en los mercados financieros, cómo se explican estos movimientos en los mercados financieros en tiempos de COVID-19, una dicotomía que se hace súper discutida en el día a día respecto de, bueno, por un lado vemos una pandemia que sigue creciendo, que no tiene fin todavía, provocando una recesión a nivel mundial, y por otro lado vemos un mercado financiero muchas veces bollante, incluso muy cercanos a máximos históricos, en el caso puntual de Estados Unidos. Hoy día nos acompaña Ricardo Consiglio, nuestro economista jefe del grupo. Expondrá acerca de esta temática. Queremos hacer una charla lo más amena posible, una conversación bien relajada. Y en este sentido disponemos de un chat, ustedes lo pueden ver al lado derecho de su pantalla, en el cual pueden ir haciendo sugerencias, comentarios, preguntas, las cuales podemos hacerlas inmediatamente a Ricardo, el cual tendrá toda la disposición para comentarlas al respecto. Sin más, los dejo acompañados con Ricardo. Buen día, Ricardo. Hola Daniel, muy buenos días, muchas gracias, muy buenos días a todos los participantes de este chat. Como les comentó Daniel, la idea es que podamos hacer esto lo más ameno y lo más interactivo posible, así que por favor, cualquier duda que puedan tener durante la presentación, escríbanla y nosotros se las trataremos de contestar. Bien, para comenzar con la presentación, algo que hoy día está muy de moda, digamos, es tratar justamente de entender qué es lo que está pasando en el mundo. Tenemos un mundo que en general se ha complicado bastante más por el efecto del coronavirus y mercados financieros, en particular las bolsas, que han reaccionado de manera un poco disfuncional a lo que uno podría estar esperando. Entonces, para partir, primero contarles cuál es nuestro escenario base en términos económicos. Nosotros pensamos de que gran parte de la economía este año va a estar liderada por qué es lo que ocurra con la pandemia. Hemos visto que en mercados desarrollados, en donde la pandemia en parte ya ha sido controlada, han tenido rápidos repuntes en sus indicadores de actividad más últimos. Por ejemplo, vimos el caso de Estados Unidos, un fuerte incremento en las ventas del retail que salieron esta semana, muy por sobre lo que el mercado esperaba. Pero por otro lado tenemos datos, para no ir muy lejos, en Chile, de la actividad económica del mes de marzo, en donde la pandemia no podía estimar que afectó a la mitad del mes, con una actividad económica que se contrae más de 14%. Entonces tenemos ahí ese driver que nos va a acompañar probablemente por todo el segundo trimestre y también por gran parte de este año. Como respuesta a esto, ¿qué es lo que han hecho los países? Fuertes estímulos fiscales y monetarios, los cuales que estimamos que continuarán. Vimos en el caso en particular de nuestra economía como el domingo, el gobierno anunció este acuerdo económico entre la oposición y el gobierno de 12.000 millones de dólares para continuar apoyando a la pandemia, y tuvimos la reunión de política monetaria del Banco Central esta semana en donde incrementó las medidas no convencionales que discutiremos un poco más adelante. En este escenario hemos visto que en general hay un fuerte recorte en las proyecciones económicas, no solamente para Chile, sino que para todo el mundo. Y no solo eso, sino que la incertidumbre que genera el virus hace muy difícil que las proyecciones sean más concretas o puntuales. Normalmente uno espera proyecciones con un rango de más o menos un punto porcentual, algunos casos bien puntuales, pero hoy día en general los bancos centrales y la economía están dando rangos que van incluso hasta 7 puntos porcentuales, como es el caso de Europa, de diferencia entre el punto mínimo y el punto máximo que podía alcanzar la economía, que lamentablemente en general, en prácticamente todo el mundo, salvo en algunas economías asiáticas, esos rangos son con crecimientos negativos.
Esto ha llevado a que la inflación no sea un tema este año. De hecho, la inflación en general no ha sido un tema en los últimos años para prácticamente todo el mundo. Hemos visto, por ejemplo, cómo Estados Unidos nos ha mostrado de que se puede convivir con una economía con un desempleo muy bajo y con inflaciones por debajo incluso de la meta del mismo Banco Central. Y las economías desarrolladas que ya estarían en su ciclo final del virus, salvo que existiera algún rebrote, que no es el escenario base, y si que existiera ese rebote, creemos que en general las economías van a estar mejor preparadas y el clima para las economías desarrolladas también ayuda, el estar en el hemisferio norte, el estar comenzando el verano, apoya a que el virus se propague de menor manera. Entonces, eso puede ser algo positivo que podría impulsar a los mercados emergentes de continuar este desarrollo positivo en las economías desarrolladas. ¿Y qué es lo que ha pasado en los mercados financieros? Los fundamentos económicos no explican la evolución. Cuando estamos viendo que el mundo en general va a caer 4 puntos porcentuales más o menos, dependiendo de quién haga la estimación, cuando vemos que Latinoamérica se va a contraer más de 7%, uno lo que primero tendería a pensar es que los mercados financieros van a caer en forma significativa. Bueno, eso efectivamente lo vimos hasta el 23 de marzo. Creo que hay un pequeño punto de inflexión en los mercados en donde el IPSA se transó incluso por debajo de los 3.000 puntos. Pero después de eso ha habido un mayor apetito por riesgo a nivel global. Hemos visto que las bolsas han subido, el S&P hoy día está prácticamente en los mismos niveles de que comenzó este año, no ha superado el máximo histórico del 19 de febrero, pero sí ya ha recuperado gran parte de lo que ha perdido. Y esto viene junto con, en primer lugar, algo que vamos a ver en detalle durante la presentación, un incremento importante en la liquidez, y también con un aumento en las últimas semanas en el precio de los commodities, en particular los precios de los commodities metales, el cobre también ha recuperado gran parte de la pérdida que ha sido durante el año, y hemos tenido también una depreciación del dólar global, liderada principalmente por una apreciación del euro que luego del último estímulo monetario del ECB y de los paquetes fiscales, en particular del último anuncio de Alemania, se ha consolidado y ha salido de los mínimos históricos, pese a las malas perspectivas económicas que hay para la zona. Entonces, comencemos viendo un poco estos drivers económicos para después poder aterrizar en qué es lo que está pasando en los mercados y ver cómo Latinoamérica en general se ha visto más afectada y probablemente va a tener una recesión un poquito más dura o más larga quizá que lo que vemos en algunos mercados desarrollados. En el gráfico de la izquierda vemos el logaritmo, la evolución que ha tenido el coronavirus, la cantidad, el número de casos. Y en el gráfico de la derecha vemos lo mismo, pero para las economías desarrolladas y para China. Entonces, ¿cómo construimos estos gráficos? Decimos, bueno, ¿qué día todos los países o cada uno de estos países alcanzó el caso número 100? ¿Y cómo ha evolucionado de ahí hacia adelante de manera de hacer comparables los periodos de tiempo? Y vemos que en promedio, economías desarrolladas en torno a los 45 días de haber alcanzado, posteriores, digamos, al haber alcanzado el caso número 100, las tasas de crecimiento de los nuevos casos, de los nuevos contagiados, se van aplanando. No obstante, cuando vemos la región, pese a que en algunos países hemos tenido cuarentenas bastante estrictas y en otros no así, la tónica o la tendencia en realidad es que no hemos sido capaces todavía de aplanar esta curva, y eso es un poco lo que nos ha obligado, por ejemplo, en el caso de Chile, que al extender estas cuarentenas, haber partido con cuarentenas parciales en algunas regiones, en algunas comunas del Gran Santiago, y hoy día tener una cuarentena completa en la región metropolitana, en la quinta región y en algunas otras partes del país, que por ahora lo único que han ocurrido en los últimos días, más que eliminar cuarentenas, es básicamente que hemos tenido que extender las cuarentenas e incluso hemos incrementado algunas. Entonces, yo creo que por aquí es el principal
driver, y aquí es donde viene toda la incertidumbre. Cuando nosotros logremos controlar este virus, y controlar el virus no significa que la gente no se siga contagiando, sino que básicamente que las tasas de crecimiento se aplanen y que podamos empezar a reabrir la economía y salir de este modo como de turn off que estamos viviendo en Chile. Por ejemplo, tenemos un caso súper concreto que una de las cuarentenas más estrictas de la región, que fue la de Perú, y vimos esta semana que la actividad mensual, una especie de IMASEC de Perú, el último dato es una caída de un 40%. Entonces, efectivamente, las cuarentenas tienen un daño bastante importante en la economía, que obviamente es muy difícil de recuperar, pero por otro lado también es muy relevante la salud de la población, y por lo tanto tenemos que ahí ser bastante conscientes en ver cómo nosotros también podamos aportar a que esto no continúe. Chile hoy día, a nivel de la OECD, es el número uno en la cantidad de casos por 100.000 habitantes. Aquí solamente tenemos los datos de la región en el gráfico de la izquierda. Sin embargo, si extendiéramos esto a nivel de los países de la OECD, somos el que tiene el mayor número de contagiados por cada 100.000 habitantes. La parte positiva del tema es que todavía nuestras tasas de mortalidad son una de las más bajas. Y también tenemos algo que es importante respecto del resto del mundo, es que el número de test que se realiza en Chile son bastante altos. El problema de esto también es que el sistema de salud está en una capacidad llegando ya prácticamente al máximo, y con una cantidad de ventiladores que, si bien es cierto, en los últimos días hemos visto que ha aumentado, pero todavía es un tema que nos genera cierta preocupación, considerando además que estamos entrando justamente en la temporada de invierno, en donde la enfermedad respiratoria en general pueden ponerse más complicadas. Algunos datos para mostrar la evolución de la economía, no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo. Primero, ver algo que es muy importante, en particular para la inversión, que es la confianza de los consumidores, la confianza de negocio, la confianza empresarial. Nosotros vemos cómo esta ha alcanzado niveles mínimos históricos, en particular en lo que se refiere a la construcción. Es importante recordar de que nuestro indicador de confianza ya venía deteriorado. Este indicador, luego de la crisis social de octubre, como podemos ver aquí en esta línea amarilla, tiene un salto muy significativo en el mes de noviembre, con fuertes caídas en prácticamente todos los componentes. El único componente que quizás estaba manteniendo esta confianza empresarial era la minería, porque hasta ahí todavía la minería anda relativamente bien. Y la confianza se empieza a recuperar. Creo que el primer trimestre en Chile, en términos económicos, fue bastante mejor, hasta mediados de marzo, digamos, de lo que gran parte del mercado y de lo que el Banco Central también estaba esperando. Entonces estábamos viendo este repunte de la confianza, todavía con un montón de riesgos producto del plebiscito, de la incertidumbre respecto de los cambios constitucionales y cómo efectivamente esto iba a decantar si es que salía una u otra de las opciones, y cómo, si en el caso de salir el apruebo, cómo iba a quedar constituida esta nueva constitución. Pero pese a eso, veíamos que efectivamente había un repunte en la confianza. No estábamos esperando una inversión boyante durante el año, pero sí quizás algo más tranquilo. Y vino marzo, vino el coronavirus, que al comienzo el mundo pensaba que era algo más focalizado en China, y la confianza nuevamente se nos cae a los pisos, y además empieza a impactar en términos generales a la economía a nivel mundial. Y vemos como también en el caso del resto de la región, los indicadores de PMI, estas encuestas que se le hacen a las empresas, que cuando están sobre 50, estamos viendo que las compañías en general están en términos de expansivos, y vemos cómo esto cae a niveles históricamente bajos. Y lo que más se ve afectado en prácticamente todo el mundo son los servicios, porque al final del día las cuarentenas te obligan a que todos estos servicios, restaurantes, hoteles, etcétera, tengan que cerrar y sean los que más afectados estén. Y hoy día gran parte de las economías dependen mucho más de lo que era antes de justamente el componente servicio. Las manufacturas también han tenido
una caída importante, impactando la actividad, indicadores bastante utilizados en general, las ventas de autos en Chile se desploman más de un 70%, algo similar ocurre también en el caso de las ventas de autos en Brasil, en México también, dada la importante conexión que tiene esa economía con Estados Unidos, una caída en Estados Unidos afecta en forma significativa también a la economía mexicana, y en el caso de Argentina, que ya venía con los problemas que todos conocemos respecto a su recesión y respecto de su reestructuración de la deuda, también muestra una caída en la construcción relevante. La parte quizás menos negativa es que la inflación al final de cuentas da cierto respiro y permite a los bancos centrales poder continuar y poder implementar fuerte estímulo monetario. No nos olvidemos que en diciembre, en el IPOM de diciembre, el Banco Central estaba estimando una inflación en torno a 4% para este año, producto básicamente de la fuerte depreciación que estaba habiendo en el tipo de cambio, y día la expectativa de la misma inflación para este año en el IPOM que publicaron el día de ayer está en 2%. Por lo tanto, este evento no inflacionario también no es algo único de Chile, sino que es algo generalizado, incluso en Argentina, en donde vemos esta inflación que está sobre los 40%, en las últimas cifras han logrado bajar la inflación mensual del 2%, que para los últimos tiempos de Argentina eso es bastante positivo. Y no creemos que la inflación vaya a ser un tema en los próximos años. Tampoco vemos inflaciones muy por debajo del 2% en el caso de Chile. Para nosotros creemos que el 2% de inflación en Chile probablemente es un piso, considerando este escenario base, efectivamente, en donde el virus no se sigue propagando y en donde la economía logra salir adelante o logra alcanzar cierta normalidad ya a contar del tercer trimestre. Entonces, aquí mostramos las distintas proyecciones. Estas no son proyecciones nuestras, esta es una encuesta que hace Bloomberg para las proyecciones de la economía a nivel mundial. Para todos los países tenemos datos y vemos cómo se han caído en todas las zonas fuertemente entre marzo y junio. Por ejemplo, teníamos el mundo creciendo en torno a 3,8% esperado a finales del año pasado. Hoy día hay una caída de 4 puntos porcentuales aproximadamente para el mundo. Eso se repite en todo, y quizás el único de la muestra que todavía está con cierto crecimiento positivo es China, que la economía estaría creciendo, de acuerdo a las expectativas de mercado, en torno a 1,5% en este año, que eso es muy relevante, en particular para la economía emergente y por sobre todo para nosotros, por el impacto que pueda tener el crecimiento de la economía china en el precio del cobre, y eso afecta también el tipo de cambio y los ingresos fiscales junto con el crecimiento económico. Entonces, vemos aquí como el mercado, estos son datos antes del IPOM, para Chile en promedio estaba esperando una caída de 4%, y por ejemplo para México esa caída en promedio está en torno al 8%. Entonces, las expectativas para este año no son buenas, de hecho se han ido deteriorando. Eso también implica que las expectativas para 2021 son cada vez mejores, porque hay un efecto base que se hace más favorable para poder obtener un mejor crecimiento en el próximo año. Pero esto también nos da cuenta, en cierto modo, de la incertidumbre que tienen los distintos analistas y lo difícil que se hace hacer proyecciones. Entonces, por ejemplo, veamos el periodo de diciembre 2018, diciembre 2019, prácticamente las proyecciones no se movieron. Puntos base más, puntos base menos, pero en general uno no cambia las proyecciones en forma periódica. Ahora estamos viendo que prácticamente cada una vez al mes o cada 2 semanas, prácticamente todos los analistas, bancos de inversión, están generando ajustes en las proyecciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo ayer el Banco Central en su informe de política monetaria? Primero, algo que es súper relevante, insisten en esta incertidumbre, y normalmente lo que hace el Banco Central es que entrega un rango de proyección en torno a 1 punto porcentual respecto del mínimo del crecimiento esperado al máximo del crecimiento esperado. Bueno, en esta oportunidad ese rango para este año es de 2 puntos porcentuales. Entonces, el Banco Central está esperando que la economía chilena se contraiga entre menos 5,5 y menos 7,5%.
con un punto medio, que es lo que nosotros vemos ahí en la barra color damasco. Y para el próximo año están esperando un rebote bastante significativo en la actividad económica, con una economía que el próximo año crecería entre 4,75 y 6,25%, para el 2022 estar entre un 3 y un 4%. En donde el factor que más contribuye a la caída del crecimiento este año es el consumo, en donde el Central está esperando que el consumo total de Chile en este año se contraiga un 4,2%, para el próximo año crecer un 6,6%, y la inversión que prácticamente cae 16% este año. Y con una inflación, como vemos en las últimas barras, que en todo el horizonte de política se mantiene bastante baja, 2% para este año, 2,6% para el próximo año, y ya convergiendo perdón, 2,8%, digo, para el próximo año, y convergiendo al 3% en el año 2022. Entonces, ¿qué es lo que ha traído, quizás, donde hemos visto uno de los impactos más importantes en términos, además de lo que es actividad de esta crisis, es en el empleo? Y aquí, importante recordar de que la tasa de desempleo, que está en 9% para abril, de acuerdo a los datos de línea, hay algunas otras encuestas que muestran datos un poco más negativos. La tasa de desempleo nos oculta un poco de información por dos razones. Si nosotros vemos qué es lo que ha pasado con la cantidad de ocupados, estos en el último trimestre cayeron en forma importante. Esto hay una caída de casi un 7% de año contra año, que es muy significativa. Pero la otra cosa que también nos hace ver que la tasa de desempleo en realidad debería ser un poco más alta es que el número de inactivos crece en forma significativa. Y si a eso nosotros le sumamos la ley de protección al empleo, que a la fecha tiene más de 600.000 personas con su salario, con sus trabajos, llamémoslo entre comillas, congelados, en donde siguen recibiendo ingresos producto de los aportes del seguro de cesantía, pero el vínculo laboral se mantiene. Si nosotros le sumáramos esos 600.000 empleos a los desocupados, podríamos haber llegado a una tasa de desempleo del orden del 14%. Entonces, yo creo que el empleo hoy día es un tema muy importante para poder darle para sostener un poco, para mitigar los efectos de la pandemia, y además, si es que nosotros queremos efectivamente poder tener una recuperación, necesitamos que nuestra fuerza laboral y la cantidad de ocupados se pueda recuperar de la forma más rápida, ojalá que sea posible. Y eso ha llevado a que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda implementen fuertes estímulos monetarios y fiscales. Aquí tenemos las medidas que ha implementado el Banco Central. No son todas, son básicamente las medidas referidas a recursos que entran directamente a la economía, que podrían entrar directamente a la economía. Tenemos, por ejemplo, este programa, en primer lugar, de compra de bonos bancarios, que anunció en marzo, en donde anunció que iba a comprar hasta 8.000 millones de dólares en bonos bancarios. A la fecha ha comprado en torno a poco menos de la mitad de eso, o sea, todavía le quedan como 4.500 millones de dólares que podría comprar en este programa. También anunció en marzo un programa de recompra de los bonos del mismo Banco Central. Este programa de recompra era por el orden de 8.500 millones de dólares, se han comprado 6.000 millones de dólares. También estaba estas facilidades de liquidez, que básicamente era la forma en que tenía de entregarle recursos al sistema bancario para que los bancos pudiesen prestar. Este programa se le otorga a los bancos solamente si es que los bancos entregan, digamos, esos recursos que el central le paga hacia el crédito, particular el crédito comercial. Ese primer programa, porque
vamos a ver cómo se ha modificado. Ese primer programa tenía un monto de 24.000 millones de dólares que el Banco Central le iba a entregar a los bancos comerciales a tasa muy baja, básicamente a la TPM, y de ese programa se han utilizado casi 20.000 millones de dólares. Y lo novedoso fueron justamente los anuncios que ocurrieron en la última reunión de política monetaria, en donde el Banco Central incrementó este programa en 16.000 millones de dólares. O sea, hoy día lo que está poniendo a disposición de la banca para que puedan generar préstamos son 40.000 millones de dólares. Y agregó además un nuevo programa de compra de activos por 8.000 millones de dólares, que lo que señaló en el comunicado del día de ayer es que de esos 8.000 millones de dólares por ahora ellos van a comprar solamente aquellos activos que la ley orgánica constitucional le permite, es decir, principalmente bonos bancarios y bonos emitidos por el mismo Banco Central. O sea, este nuevo programa se agrega a los programas anteriores de la recompra de deuda y de la compra de bonos bancarios. El Central también señaló el día de ayer que en este primer mes comprarían 1.500 millones de dólares a algo de 375 millones de dólares en forma semanal y que van a ser más agresivos en cuanto a las tasas. Es decir, van a ir en base a tasas de mercado porque la idea justamente es poder traspasar esa mayor liquidez al mercado financiero y todavía el Banco Central no puede comprar bonos emitidos por la tesorería o dicho por el gobierno, dado que la ley orgánica constitucional no se lo permite, y eso es algo que hoy día se está discutiendo básicamente en la Comisión de Hacienda, y ya lo señaló el presidente del Banco Central de la relevancia de que se le puede autorizar al Banco Central comprar en el mercado secundario. Eso en ningún caso es para financiar al fisco. Estoy totalmente también de acuerdo en que el Banco Central no debe comprar bonos en el mercado primario, sino es cosa de mirar el ejemplo de los países que sí lo permiten y cómo en gran parte de ello ha terminado dañada la autonomía de los bancos centrales. Entonces, si sumamos todos estos paquetes, los antiguos y los nuevos, vemos que aproximadamente esto genera una inyección de liquidez del orden de 25 puntos del PIB, o sea, más de 60.000 millones de dólares que el Banco Central hoy día está entregando directamente. Esto no considera las otras medidas tradicionales que el Banco Central pueda realmente implementar. Y además, el comunicado de la última ronda de política monetaria hace un forward guidance, como se llama en la jerga de los bancos centrales, de que va a mantener la tasa política monetaria en 0,5% por el horizonte de política. El horizonte de política es 2 años, por lo tanto nosotros vamos a ver esa tasa de política monetaria en niveles históricamente bajos por los próximos 2 años. ¿Hasta dónde podrían llegar estos estímulos monetarios? Hoy día vemos los bancos centrales súper agresivos. Vemos a la Fed, ayer anunció el tema de la compra de cerca de 80 billones de dólares adicionales. Vemos al Banco Central Europeo haciendo una participación muy activa en los mercados financieros. Acá vemos que el Banco Central tiene medidas no convencionales también en estímulos. ¿Hasta dónde podrían los bancos centrales? Y principalmente me enfoco, le hagamos la pregunta a lo que pasa con el Banco Central en Chile. ¿Hasta dónde podría seguir empujando este carro? No tiene un límite, tú lo ves que puede seguir, digamos, en este proceso hasta que vea reactivación y puede llegar, no sé, a una intervención o a un gasto asociado a activos del 40% del PIB. ¿No será un poquito excesivo? Va por ahí la pregunta. Y la segunda, aprovecho al tiro la pequeña interrupción. ¿Dónde se va eso? Después de la crisis subprime también tuvimos una política expansiva a nivel mundial, después de esa recesión que se provocó, y no vimos impacto inflacionario, no lo vimos el impacto en precios. Ahora tú lo ves que, digamos, puede gatillar, digamos, alguna presión inflacionaria a futuro. Esas dos consultas, Ricardo. Mira, ¿hasta dónde puede llegar? En teoría, digamos, la cantidad de liquidez que el Banco Central puede imprimir al final del día va a depender de cuánto pueda emitir. Y ahí yo creo que el espacio que va quedando, obviamente creo que ya la gran parte se ha implementado.
Yo creo que cuando el Banco Central lanza este nuevo programa de compra de activos de 8.000 millones de dólares, lo que ya tiene en mente, efectivamente, es que pronto el Congreso va a autorizar la compra de bonos de tesorería en el mercado secundario. Eso obviamente depende de temas políticos más que de temas económicos, de cuando la Comisión de Hacienda empiece ya a despachar esto y se apruebe en la Cámara de Diputados y después en el Congreso. No nos olvidemos que al tener rango constitucional requiere de un quórum especial para poder ser aprobado, por lo tanto necesitan convencer a parte de la oposición que a lo mejor pueda estar solicitando algo adicional o que puedan buscar una moneda de cambio respecto de entregarle al banco no esta facilidad. O sea, yo creo que estamos cerca ya del techo de esto. Quizás de los 8.000 millones, uno podría pensar que estos son simplemente para tratar de hacerlo comparable con lo que ya han comprado de la deuda del mismo banco. Podríamos pensar que quizás son 6.000 millones de dólares que podrían ir hacia bonos del Tesoro. Nuevamente, no tiene ningún fundamento técnico ese número, simplemente hacerlo igual a lo que ya han comprado de otros, de sí mismo, digamos. Y yo no veo que haya mucho más espacio también para la compra de bonos bancarios ya. Bueno, ahora van a ser más agresivos, hay bonos disponibles, pero el espacio creo que es menor. Donde está sí el espacio es salir a comprar los bonos de la tesorería, que podría comprar estos 6.500 y quizás podrían llegar a 10.000 millones de dólares. Yo creo que eso me hace sentido. Cuando uno compara esto con el resto del mundo, o sea, este estímulo monetario es mayor a lo que otros países están implementando. Brasil también está en un estímulo monetario, pero son en medidas de liquidez, básicamente, también en torno al 20%. La Fed, por otro lado, dijo que iba a comprar sin límite. Tú bien dijiste que anunció que va a comprar 80 billones en el próximo mes, pero no tiene límite, digamos, la compra de bonos del Tesoro. Ellos pueden hacer esta compra, digamos, pero no han dicho cuánto van a cortar, cuánto van o no a comprar, a diferencia de lo que sí hicieron en la crisis subprime, en donde efectivamente ellos le pusieron un techo a la compra. Ahora no, ahora está totalmente abierto cuánto pueden llegar, y ahí un poco la respuesta es que la Fed está dispuesta a llegar hasta donde sea necesario. Hoy día también el Banco Central no tiene un límite explícito. Lo que sí sabemos es que en tasa de interés no hay más. O sea, ya lo dejaron súper claro ayer. Podrían revisar el mínimo técnico, sí, siempre lo pueden hacer, pero la verdad, 25 puntos base más, 25 puntos base menos, no creo que generen un gran cambio en la economía. Pero por otro lado, sí, estos programas de compra son inyección directas de liquidez. Déjame adelantar un poco, Daniel, la presentación y quizás para responder también tu pregunta, hasta dónde podemos llegar y cuáles son los efectos que esto puede tener y hasta dónde va este dinero. El gráfico de la izquierda nos muestra el crecimiento del dinero en Estados Unidos y en Chile. Para Chile usamos el M1, que es una medida más amplia de la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. En Estados Unidos y en otros mercados desarrollados, el M2 técnicamente es lo real. Y vemos que el crecimiento del dinero circulante es de 35%. O sea, es incluso superior a lo que nosotros vimos para la crisis subprime. Efectivamente, hay mucho más recursos disponibles en la economía. El problema que uno puede ver es que, bueno, estos recursos efectivamente tienen que llegar a la persona, digamos, para que efectivamente las medidas tengan un impacto. Y ahí un poco cuando uno mira qué es lo que ha pasado por ejemplo, con los créditos del FOGAPE, que es algo que sí directamente va a las empresas y que al final del día tiene su efecto multiplicador, porque en la medida que las empresas tienen recursos para financiar el capital de trabajo, para poder mantener a sus trabajadores, esos trabajadores a su vez también generan consumo y empieza a generar un círculo virtuoso en la
en la economía, esos créditos hoy día alcanzan a 6.250 millones de dólares. Y dada la extensión que ha hecho el Banco Central de esta facilidad contingente, también podríamos ver que este número se incremente. Otra cosa que también es súper tradicional, digamos, en las crisis económicas es que las colocaciones comerciales normalmente caen. En esta oportunidad, las colocaciones están creciendo. Obviamente no están creciendo a las tasas que deberían crecer en periodos normales, pero no hemos visto esta contracción. Entonces, todavía yo creo que es difícil poder evaluar cuánto más te afecta o cuántos puntos más de crecimiento te puede entregar una medida no convencional versus al análisis tradicional del trabajo que uno hace con la baja de tasa de interés. Pero sí creo que el dinero, al menos en cuanto a que se está moviendo hacia la economía, no del todo como todo el mundo quisiera, sino nos estaríamos viendo el escenario, digamos, de desempleo y de problemas en todos los servicios. Pero aquí también hay un componente de oferta. O sea, en la medida que no logremos contener el virus y en la medida que las cuarentenas sigan, por mucho que el Banco Central siga haciendo lo que hoy día se conoce como helicopter money, digamos, mientras si tenemos todos las empresas, los comercios cerrados, va a haber mucho dinero que en realidad no puede, no puede irse hacia esa economía. Entonces, creo que aquí tiene que haber una conclusión y por eso la política monetaria por sí sola en este tipo de eventos no funciona. O es un buen complemento, no digamos que no funciona, pero necesitamos de la política fiscal. Y eso es justamente lo que ha entendido el gobierno y vamos a ver en un segundo cómo eso afecta. Y respecto de dónde se va, bueno, gran parte, lo que se ha visto a nivel global en general, es que gran parte de esta liquidez hoy día todavía se está yendo cuando llega a la gente, las tasas de ahorro, por ejemplo, en Estados Unidos, no somos Estados Unidos, guardando todas las proporciones, pero gran parte de estos fondos hoy día están en money market. Y recién vemos aquí en la punta que esto se empieza a retroceder. Algo muy similar también ocurrió con los fuertes incrementos de liquidez en la crisis del año 2008. Y después eso empiezan a converger hacia niveles más bajos, pero si te fijas, te quedas igual en un nivel más alto, porque esa liquidez que se generó en 2008, que la Fed en algún momento ya estaba empezando a retirarla, y que los bancos centrales estaban empezando a normalizar sus políticas, abruptamente se vuelve. Entonces, hoy día no tenemos una expectativa en el corto plazo que esta liquidez vaya a desaparecer. Y mientras exista esa liquidez en los mercados, es positivo, pero con un riesgo, que también la Fed lo declara. O sea, aquí se genera un riesgo que en el mediano plazo puedan haber algún tipo de imperfecciones dentro de los mercados que generen caídas abruptas o que generen distorsiones que no son buscadas, pero que lamentablemente esto es como una enfermedad. Muchas veces, si yo estoy enfermo y tengo que tomar algún medicamento, ese medicamento me va a generar algún daño colateral o me va a generar algún efecto contrario. Pero cuando el paciente está en la UTI, lamentablemente lo primero que tenemos que preocupar es de estabilizar al paciente, de sacarlo de la UTI y después vemos cómo le podemos apoyar en estos efectos colaterales que deberían ser menores a los que ya hemos pedido. En cuanto a la inflación, Daniel, no veo riesgo inflacionario. Creo que primero el fuerte impacto que esto está teniendo en la demanda, ese que es un shock de oferta, pero que afecta muy importante a la demanda, no va a generar inflaciones por sobre el rango meta del Banco Central en el próximo año, y de hecho ellos también así lo dan cuenta. Nuestras proyecciones internas de inflación son bastante similares para el largo plazo que lo que está dando el Banco Central. Y eso también nos hace ver un poco cuando uno mira las compensaciones inflacionarias en los papeles de deuda del gobierno, vemos que están un poco desalineadas de la realidad. Ver compensaciones inflacionarias, perdona, dame un segundo, Sí. a plazos más allá de 3 años, en torno a 2%, creo que son muy bajas, asumiendo efectivamente que la economía china se va a recuperar. Claro, haciendo una analogía y viendo la gráfica que mostraste ahí de dónde se fueron los recursos después de la crisis subprime y todo el tema de la expansión de liquidez que hubo, obviamente estamos en un escenario muy parecido, ¿cierto? Hoy día también estamos encontrándonos con mucho flujo de inversionistas en la parte
parte de money market, pero obviamente como lo mostraste tú, y me quedo con ese mensaje, digamos, existe después una reversión, y esa reversión por el exceso de liquidez, y por niveles de tasas de interés, fluye a otro tipo de activos. Entonces, podríamos, yo sé que no voy a adelantar conclusiones, pero por lo menos me quedo con un mensaje un poquito más positivo de que, si bien es cierto, estamos en un escenario de altísima liquidez, estamos en un escenario que es complejo, todavía no salimos del tema, sobre todo los fundamentos económicos, pero podríamos ver después, ¿tú crees una reversión importante a activos más riesgosos? Así como ocurrió después de la crisis subprime, que vimos alcanzar récord histórico en muchos mercados financieros, y no solamente en la parte de deuda, es decir, me refiero principalmente a la parte de renta variable. Hubo un rally sumamente importante. Podríamos tener esa atracción, digamos, con todas estas medidas de estímulo, con todas estas medidas no convencionales, con tasas de interés de altísima flexibilidad. ¿Podríamos ver ese rally? ¿Lo ves tú posible en el mediano plazo? Sí, yo creo que ese es pese a todo lo malo económico, y yo creo que un poco lo que me motivó quizás al título de la presentación, es justamente eso. La fuerte expansión de liquidez que hay hoy día en el mundo nos hace pensar que los activos, al final del día, yo si tengo muchos recursos, esa plata tiene que ir a alguna parte. No se va a quedar debajo del colchón para siempre. Y cuando vemos bancos centrales, y eso al final del día se traspasa también a lo que es los money market, cuando vemos Banco Central de Chile que va a mantener la tasa de interés en 0,5% en los próximos 2 años, y asumiendo, haciendo un ejercicio bien simple, de que la inflación por los próximos 2 años va a ser en promedio 2,5%, digamos. Estamos hablando de tasas reales negativas de 2%. O sea, en el fondo, mis ahorros van a perder valor de compra si es que yo me quedo invertido en una tasa overnight, por decirlo de una forma muy simple. Es más complicado, obviamente, pero creo que eso nos hace pensar de que al final del día los agentes económicos también hacen eso. Dicen, bueno, ¿qué pasa si yo me quedo afuera? ¿Qué pasa si yo efectivamente, por mucho que esté viendo que la economía se está cayendo a pedazos, si veo lo que pasó años atrás, si no entro hoy día, me pierdo el rally? Entonces, a lo mejor entro hoy día igual, pese a que pueda tener una corrección. De hecho, nosotros esperábamos cierta corrección, y vamos a verlo al final de la presentación con los movimientos que hemos hecho en nuestras estrategias de inversiones. Esperábamos cierta corrección. Obviamente no esperábamos 6% de corrección en un día. Creo que eso fue algo inusual para cómo se estaba desenvolviendo. Pero sí veo que va a haber un movimiento, y particularmente este movimiento es lo que vemos acá. Esa liquidez que hoy día tenemos en Estados Unidos va a irse a activos más riesgosos. Probablemente va a irse primero a activos más riesgosos de mercados desarrollados. Vamos a ver quizás mayor sostención en términos de precios de activos en la bolsa americana, en la bolsa desarrollada, en la renta fija investment grade, que ya lo estamos viendo. De hecho, si uno mira, pasando un poco adelante, déjame buscar una slide que creo que refleja justamente esto. Aquí tenemos la expectativa de crecimiento de utilidad, la spot y la forward para Estados Unidos, y el comportamiento del S&P. O sea, en febrero, cuando el S&P llegó al máximo histórico, nosotros estábamos esperando una corrección. Esta corrección ocurrió no por las razones que nosotros pensábamos, y obviamente fue mucho más profunda de lo que todo el mundo pensó. Pero hoy día, si hoy día vemos un S&P en 3.100 puntos, más o menos, con proyecciones de utilidad que están a la baja, y yo me voy a enero de este año, yo te debería decir de enero, oye, pero la corrección no debería ser igual a la que tú pensabas que iba a ocurrir en principio de este año. Bueno, y aquí está la respuesta. Toda esta liquidez que está hoy día no estaba a principio de año. Y esa liquidez ha generado fuertes incrementos hoy día en el money market. Tasas cero en promedio. Entonces sí, en términos simples, mi expectativa es que efectivamente vamos a ver una recuperación gradual de los mercados en general, pero todavía el riesgo, también hay que ser súper claro acá,
el riesgo sigue siendo alto, porque si nosotros vemos que efectivamente se genera una segunda ola de la pandemia, podríamos tener algún retroceso. No creemos que en ningún caso este retroceso, si es que existiera, vaya a volver a llegar a estos niveles de 2.200 del S&P, por ejemplo. Por las mismas razones que te comentaba anteriormente. O sea, ya están, como dije bien, ya tiramos toda la carne a la parrilla. O sea, hay un montón de plata dando vuelta, tanto por los bancos centrales como por los gobiernos, que le están poniendo un piso a esto. Y probablemente ese piso puede ser, a los que les gusta el análisis técnico, quizás uno podría ver de que el S&P, si rebota nuevamente, podría alcanzar o tomar la media móvil de los últimos 50 días. O sea, estamos hablando de una corrección en torno a 2.900 puntos para 2.800 puntos para el S&P, que podría ser razonable, y eso además podría generar una nueva oportunidad de compra, creo yo, porque la liquidez está ahí y si es que se da este rebote, creo que las economías desarrolladas en particular están más preparadas para esto. Entonces, siguiendo con, no sé, Daniel, si contesto tu pregunta Sí, o... sí, sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que, un poco ya algo hemos anticipado, digamos, qué es lo que ha pasado en el mundo? O sea, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Banco Central fuertemente expansivo, tenemos un fisco en Chile que ha implementado ya 2 paquetes de estímulo fiscal, 12.000 millones de dólares en el primero, perdón, 17.000 millones de dólares en el primero, 12.000 millones en el siguiente. Entonces, estamos hablando de que hay muchos recursos, mucha liquidez, de nuevo con todo el sector. Entonces, si los fundamentos no explicaban los niveles del S&P a principio de año, bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo creo que en esta línea de tiempo trato de resumir. Nosotros veníamos, vámonos un poco atrás, miremos con el espejo retrovisor por algún momento. Eh, teníamos el acuerdo comercial que, que no se, que se está gatillando entre China y Estados Unidos y que se llegó a acuerdo a final del año pasado y que eso impulsó el comercio internacional al final, impulsó las economías, impulsó el precio del cobre también, e impulsó la bolsa. Partió el año con los datos de China, con esta crisis en Wuhan, con esta cuarentena, que si vemos acá, el efecto que tuvo sobre la bolsa fue bastante marginal. De hecho, la bolsa después de conocerse estos primeros datos es donde alcanza estos máximos históricos. Sin embargo, a contar del 19 de febrero y de marzo, esto cambia. Antes de que los bancos centrales empiecen a actuar, se generan fuertes problemas de liquidez en el mundo. Esos problemas de liquidez al final del día lo que hacen es que afectan negativamente a los mercados de riesgo. Vemos las fuertes caídas en las bolsas, el fuerte incremento en los spreads de los bonos de crédito y la caída en las tasas de los bonos soberanos a nivel global. Y ahí aparecen los bancos centrales y aparecen los gobiernos para proveer esta liquidez sin precedentes. El balance de la Fed prácticamente se duplica respecto de lo que teníamos hacia finales del año pasado, en donde de hecho venían reduciendo el balance, y el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón hacen exactamente lo mismo. O sea, vemos cómo los bancos centrales inyectan dinero, a lo de la Fed, por ejemplo, le podemos agregar la compra de bonos del ECB, que hoy día van a comprar hasta 1,35 trillones de euros, o sea, duplicaron
su compra en la última reunión de política monetaria, y la Fed que dice que va a comprar estos 80 billones en los próximos 30 días. Eso más o menos, para ponerlo en línea con Chile, estos 0,4 puntos del PIB, lo que, lo que va a comprar, digamos, la Fed en un mes, versus los 1.500 que va a comprar el Banco Central de Chile en un mes, que es más o menos como un 0,6% del PIB. O sea, en términos del tamaño del PIB, y quizás también volviendo hasta dónde podemos llegar, sí. Yo creo que guardando las proporciones de los tamaños de cada economía, la política monetaria expansiva en Chile hoy día está siendo bastante agresiva. Vuelvo, Ricardo, sobre lo mismo. La situación de Estados Unidos post pandemia, el tema fiscal, la tremenda expansividad, tú también lo ves muy de la mano respecto a lo que está pasando con la depreciación del dólar a nivel mundial. Sí, yo creo que... Estas políticas son sumamente agresivas, son nunca antes vistas, lo que señaló, lo que hablamos recién de la Fed, de la compra fuerte de activos. Probablemente va a continuar, y en ese sentido el potencial que tiene para continuar y el tamaño que puede hacerlo es mucho más agresivo de lo que pueden hacer otros bancos centrales. Por tanto, el impacto sobre el tipo de cambio, sobre el dólar a nivel mundial, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves con una caída aún mayor a la que hemos visto la última semana? Mira, nosotros en términos generales en lo que es nuestra estrategia de inversiones que realizamos en forma mensual, lo que se conoce como los movimientos tácticos, hasta el mes pasado nosotros teníamos en el agregado, quiero mirar el mono bien desde arriba para después poder quizás aterrizar hacia las partes más domésticas. Nosotros estábamos largos o teniendo una sobreponderación del dólar a nivel de nuestra cartera referencial. Sin embargo, esta mayor liquidez, como dices tú, y sobre todo este mayor apetito por riesgo, es entre comillas, malo para el dólar. En el sentido de que nosotros esperamos ahora que el dólar se pueda continuar a nivel global, se pueda continuar depreciando. De hecho, vemos el euro en bastante mejor condiciones que lo veíamos a comienzo del año. De hecho, eso ha dado cuenta el mercado. Eso también es bueno para el cobre. Hay una buena correlación respecto a lo que ocurre con el dólar o con el euro, con cómo eso se traspasa hacia los commodities y en particularmente para el cobre. Y eso, por ende, nos termina repercutiendo también en el tipo de cambio en Chile. O sea, hoy día nosotros veníamos de un tipo de cambio hace no mucho tiempo atrás de 8.50 y rápidamente se cayó a 7.70. Creo que ahí teníamos dos fuerzas que movieron el dólar hacia esos niveles, o el peso, perdón, hacia esos niveles más apreciados. Uno son y principalmente creo yo que el principal driver son los hechos internacionales, bolsas al alza, cobre sobre 2.50, muy por sobre los 2.10 que teníamos en el peor momento de la crisis cuando el tipo de cambio estaba en 8.50, euro en 1,13 por sobre el 1,0809 que lo tuvimos pegado por casi un mes. Entonces, eso yo creo que le dio un impulso al tipo de cambio y el tipo de cambio creo que hoy día en Chile va a estar, el principal driver va a ser qué es lo que ocurra en el corto plazo al menos con los temas internacionales, con el cobre. Obviamente si el cobre, si la economía mundial nos sorprende y el cobre se nos va a 3 o sobre $3, es un escenario totalmente distinto para las monedas y para todos los mercados emergentes. Pero si uno va un poco más adelante, ok, salimos de la pandemia, terminamos nuestra recesión, al menos en el trimestre, pero vamos a volver a entrar en otro tipo de incertidumbre. Entonces, vamos a volver a ver el tema constitucional, vamos a volver a ver los problemas, cuán dañada va a quedar en términos sociales esta economía y cuántas nuevas demandas sociales totalmente válidas pueden existir. Y eso va a dañar la confianza y quizás eso podría mermar la capacidad que tenga la economía chilena de beneficiarse
de un escenario internacional menos negativo. Ahora, ¿cómo queda Estados Unidos después de esto? Yo creo que ellos tienen algo que nadie más tiene, que es la máquina de hacer dólares, y lo hemos visto en los últimos 12 años. O sea, todo el mundo hablaba después del 2008 de ya una inyección de liquidez que era tremenda, era enorme, nunca antes vista, y vemos que al final del día el dólar se deprecia, sí, eso es algo que va a ocurrir, y yo creo que está dentro de lo que tiene que ocurrir, pero la economía americana sale de esta, sale bien parada. Hay un tema que no es menor, que son las elecciones en noviembre. Hace un mes atrás, probablemente la probabilidad de Trump de que fuera reelecto era más alta que la que es hoy día. Yo creo que hoy día está bastante más equilibrada la elección en Estados Unidos. Pero hay algo también que es importante que no está presente hoy día en la elección de Estados Unidos, que los candidatos más extremistas o menos, o menos pro mercado, por decirlo de una forma, ya no están. Entonces, los candidatos se parecen mucho. Probablemente lo que sí vamos a ver, si salen los demócratas, es que a lo mejor parte de las caídas de impuestos que impulsó la administración Trump se van a empezar a deshacer, y probablemente eso incluso va a ser menos bueno para el dólar, va a ser mejor para las economías emergentes. Entonces, también por ese lado creo que puede haber un impulso importante hacia nosotros. Entonces, creo que no vemos riesgo inflacionario, esta liquidez va a persistir, esta menor volatilidad que ya veíamos, que ya veíamos que había tocado su peak, incluso alcanzando niveles máximos, tampoco creemos que vaya a retomar. Eso también es bueno para los mercados. Este indicador que a mí me gusta mucho ver, que es el ratio cobre de oro, hemos visto que también, que es una buen indicador de aversión al riesgo, creo que también alcanzó ya su piso. Hemos visto cierto incremento también del precio del oro. El cobre ha subido más que el oro, pero hoy día este movimiento del oro yo no lo veo como un movimiento del inversionista hacia aversión al riesgo, sino que lo estoy viendo más como algo de un hedge para poder cubrirme sobre potenciales caídas. Tenemos series que también a nivel regional están cayendo, por lo tanto, estamos esperando quizá unos mercados financieros que se puedan mantener en valorizaciones que incluso podrían estar un poco más arriba de las actuales, pese a que a nivel de todo el mundo vemos que las expectativas de crecimiento de las utilidades son a la baja. Y para ir cerrando quizás un poco en términos de Chile y el resto del mundo, normalmente cuando uno mira el ratio precio-utilidad de Chile con respecto del resto de la región, normalmente Chile transa con cierto premio. Hoy día estamos transando con cierto descuento. Entonces, en términos relativos, ¿no? Esto no quiere decir de que una vaya a subir más o menos que la otra, pero en términos relativos, los activos chilenos lucen menos o subvalorados respecto del resto de los activos de la región. Y para terminar, nuestros posicionamientos principales, nosotros veníamos de una posición en nuestro portfolio modelo, por decirlo de forma, una posición corta en renta variable el mes pasado, la neutralizamos para llevar a cierta neutralidad, y dentro de la renta variable todavía en este portfolio modelo táctico estamos prefiriendo Estados Unidos sobre el resto. Y en cuanto a la renta fija, creemos que hoy día hay mucho más valor en lo que es la renta fija de crédito, el high yield, el investment grade, que en las rentas fijas soberanas con tasas muy bajas, y también estamos buscando duraciones más largas ante esta expectativa que las tasas cortas hoy día están entregando muy poco valor. En ese sentido, Ricardo, tú estarías tranquilo respecto, te va a meter más al mundo del purista, de la inversión neta, digamos, que tranquilo respecto a lo que puede pasar con tasas de interés a nivel local. O sea, veo que por el posicionamiento que visualizo,
La intervención de central, los apoyos no convencionales, probablemente algún tipo, de hecho, hoy día uno de los titulares que aparecía en el diario financiero era, bueno, un prestigioso economista, ex ministro José Gregorio, señalaba que el Banco Central debiese abrirse a la posibilidad de comprar bonos corporativos. En ese sentido, ¿tú compartes esa opinión que se abra a una nueva opción de compra y eso nos podría otorgar una mayor tranquilidad, incluso para muchos inversionistas? Uno mismo está muchas veces invertido en fondos muy conservadores, ya sea en la AFP o en algún fondo de inversión. ¿Tú lo ves, digamos, factible, lo ves con una perspectiva de esta manera positiva para el mercado de la renta fija principal? Yo creo que cualquier medida adicional que pueda implementar el Banco Central y que no genere problemas en su autonomía, creo que agrega valor hoy día, sobre todo en tiempos de crisis. O sea, yo creo que tenemos un Banco Central que es totalmente autónomo, que es respetado por la comunidad nacional e internacional, por lo tanto creo que uno tiene que estar tranquilo cuando le entrega las herramientas de esas. No comparto, por supuesto, como les dije al comienzo, lo de las compras de bonos de tesorería en el mercado primario. Creo que no debemos financiar al fisco bajo ninguna circunstancia. Y en cuanto a los bonos corporativos, tengo ciertos sentimientos encontrados. Creo que es bueno entregar la facilidad, pero hay que ser súper cuidadoso de cómo la vamos a entregar, porque el primer problema que vamos a tener ahí es, bueno, definir qué bonos el central va a comprar. Si es que llega a comprar bonos corporativos, ¿va a comprar los bonos de la empresa que está próxima a quebrar? ¿Va a comprar bonos de las empresas que no tienen riesgo financiero? Por lo tanto, en realidad, esos bonos podrían tener la liquidez en el mercado. O sea, ahí yo creo que el diseño de esa política es relevante y probablemente más importante ese diseño de la aprobación o no. O sea, yo creo que ahí es central, si es que se le da esa facultad, tiene que ser muy cuidadoso de cómo entrega los resúmenes hacia, o cómo le explica a la gente, porque si no vamos a tener problemas, va a haber conflicto de interés. O sea, salir a comprar un bono de una empresa X que está próxima a quebrar, alguien puede decir, oye, están comprando esa empresa X por un tema político, o al Banco Central le dijeron que tenía que comprar eso. Yo creo que eso es lo peor que le puede pasar al Central. O sea, ahí yo, por eso digo, tengo mis sentimientos encontrados. Totalmente de acuerdo con José Gregorio de que el Central tiene que tener las mayores facultades, tiene que tener la facultad de comprar bonos en el mercado secundario, bonos de gobierno, y si es que se le da la facultad de los bonos de tesorería, ser bien cuidadosos de cómo se implementa, cuáles son las reglas del juego, porque también por otro lado tenemos que eso puede ser también resorte de la política fiscal. Perfecto. O sea, Me el quedo con el tema. mensaje, Ricardo, principalmente con el tema de la visión que tú nos entregas respecto a de la postura, del grado de actividad que debe tener el Banco Central y todos los bancos centrales en el mundial dentro de economías que están, digamos, complicadas, de una recesión mundial. Me quedo con el mensaje positivo. Me gusta el tema, digamos, de la alta liquidez que hoy día no está trasuntando ser una mayor presión inflacionaria. Vemos, tratando de hacer una compilación de todo lo que señalaste, vemos a los bancos centrales activos, vemos políticas fiscales activas. Estamos en un escenario recesivo, sin duda, las cifras sí lo indican, pero me quedo con el mensaje optimista. Entonces te agradezco el call. Nuestra primera intervención de esta manera virtual ha sido sumamente explicativa. Probablemente podremos disponibilizar esta presentación después con quienes estén interesados. Tratamos de contestar y hacer eco de las preguntas que habían en el chat. Siendo ya las 10:34, más de una hora de conversación, Ricardo, te agradezco, pero totalmente, digamos, la presentación del día de hoy. Agradezco también a la gente que participó de este chat y, bueno, en virtud del tiempo, muchas gracias por participar y estarán recibiendo información nuestra en el corto plazo para nueve tipos de actividades de esta manera virtual. Así que muy buenos días y gracias a todos por participar. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los clientes que estuvieron presentes el día de hoy. Gracias. Buen día. Chao. Chao.